Amigo, a todos nos ha pasado alguna vez en la vida ese deseo ardiente de cambiar algo, ¿verdad? Tal vez querías eliminar un mal hábito, o tal vez decidiste que ya era hora de empezar a hacer las cosas bien. Pero, seamos sinceros, no es tan fácil como parece. Qué difícil es mantener el compromiso. Hacemos un plan, nos prometemos que esta vez será diferente, que vamos a cambiar de verdad. Pero después de unos días, ¡pum!, volvemos a lo de siempre. ¿Te ha pasado? Claro que sí, nos pasa a todos. Y aunque esto sea normal, no significa que esté bien. Aquí viene la clave de todo, la disciplina. Ah, la bendita disciplina. Esa pequeña voz interna que debería decirte, haz lo que tienes que hacer, aunque no tengas ganas. Pero seamos francos, a veces esa voz es más un susurro lejano que se pierde entre todas las distracciones y tentaciones de la vida cotidiana. ¿Por qué? Porque vivimos en un mundo que está diseñado para hacernos caer en la trampa del placer inmediato. Nos bombardean con tantas opciones, con tantos estímulos, que es fácil dejarse llevar por lo que nos apetece en el momento, en lugar de hacer lo que realmente deberíamos hacer. Y ahí es donde radica el problema. Nos volvemos esclavos de nuestros deseos a corto plazo. Esos deseos que nos prometen gratificación instantánea, pero que, a la larga, nos alejan de nuestros objetivos más grandes. Porque, amigo, cambiar un hábito no es un juego de niños. Requiere esfuerzo, constancia y, sobre todo, disciplina. No basta con querer, no basta con tener buenas intenciones, hace falta acción día tras día, incluso cuando lo último que quieres es levantarte temprano, ir al gimnasio o estudiar para ese examen. Y sí, puede sonar un poco duro, pero es la verdad. Mira, no te estoy diciendo que seas perfecto, ni mucho menos. Todos tenemos días malos, momentos de debilidad. Pero lo importante es no perder de vista el objetivo, no dejar que esos momentos se conviertan en la norma. Porque si normalizamos la mediocridad, si nos conformamos con menos de lo que sabemos que podemos lograr, estamos renunciando a la posibilidad de ser la mejor versión de nosotros mismos. Y eso, amigo mío, sería una verdadera lástima. La disciplina no es una cárcel. Al contrario, es la llave que te da la libertad para elegir tu camino en la vida. Piénsalo de esta manera. ¿Quién es más libre? ¿El que se deja llevar por la pereza y nunca cumple con sus responsabilidades? ¿O el que, aunque le cueste, se levanta cada mañana y hace lo que tiene que hacer? A primera vista, podrías pensar que el perezoso es más libre, porque hace lo que le da la gana. Pero, en realidad, él está atrapado en un ciclo del que no puede salir. Está atado a sus hábitos, a su falta de voluntad. Por otro lado, la persona disciplinada tiene una libertad que el perezoso nunca conocerá, porque cada mañana, al levantarse, tiene la opción de seguir siendo disciplinado o de ceder a la pereza. Tiene el poder de elegir. Y ese poder de elección es lo que realmente nos hace libres. La disciplina no es una cadena, es una herramienta que te permitirá no solo alcanzar tus metas, sino también vivir la vida en tus propios términos. Así que, si te has sentido atrapado en un ciclo de malos hábitos, si sientes que siempre caes en lo mismo y no logras avanzar, tal vez lo que te falta es esa pizca de disciplina. No te preocupes, no estás solo en esto. Todos hemos estado allí, pero lo bueno es que, así como todos hemos fallado alguna vez, también tenemos la capacidad de levantarnos, de aprender de nuestros errores y de seguir adelante. ¿Sabes lo que realmente significa ser libre? No se trata de hacer lo que te dé la gana todo el tiempo. La verdadera libertad es tener la capacidad de decidir, de elegir entre cumplir con tus responsabilidades o simplemente ceder a la tentación de hacer nada. Y es aquí donde entra en juego la disciplina, esa palabra que a veces nos suena pesada, pero que es esencial para alcanzar cualquier meta que te propongas. Imagina esto,
Estás trabajando duro, cumpliendo con todas tus responsabilidades y cuando terminas, decides darte un descanso. Disfrutas de tu tiempo libre sabiendo que te lo has ganado. Eso, amigo mío, es libertad. Pero si eres de los que siempre cede ante la pereza, que prefiere procrastinar en lugar de actuar, te estás convirtiendo en esclavo de tus propios deseos. Y peor aún, vives con la falsa ilusión de que eres libre, cuando en realidad estás atrapado en un ciclo que te impide mejorar. Ahora, esto no solo aplica a la pereza. Piensa en cualquier vicio que tengas. Fumar, comer en exceso, pasar horas en redes sociales. Todos esos hábitos nos hacen creer que estamos eligiendo libremente, pero en realidad nos están controlando. Y es ahí donde la disciplina se convierte en tu mejor aliada. Porque aunque suene contradictorio, cuanto más disciplinado eres, más libertad tienes para decidir cómo quieres vivir tu vida. Pero, ¿qué significa realmente ser disciplinado? A veces lo confundimos con la motivación, ese impulso que nos hace levantarnos de la cama llenos de energía, listos para conquistar el mundo. Pero déjame decirte algo. La motivación es como un amigo que viene de visita de vez en cuando. Un día está ahí y al día siguiente desaparece sin previo aviso. No puedes depender solo de la motivación para lograr tus objetivos, porque es inconsistente. Un día te sientes invencible y al siguiente todo lo que quieres hacer es quedarte en la cama. Aquí es donde la disciplina muestra su verdadera fuerza, porque aunque la motivación te ayuda a empezar, es la disciplina la que te mantiene en el camino cuando esa chispa inicial se apaga. Piensa en un atleta de élite, un escritor exitoso o un empresario que ha logrado grandes cosas. ¿De verdad crees que siempre tienen ganas de entrenar, de escribir o de trabajar? Por supuesto que no. Pero han desarrollado la capacidad de resistir esa tentación de rendirse, de dejarse llevar por la comodidad. Han entrenado su disciplina como un músculo, y ese músculo es el que les permite seguir adelante incluso cuando las ganas no están ahí. Y ahora, sé que podrías estar pensando, pero hoy en día es tan difícil ser disciplinado. Y tienes razón. Vivimos en una era donde todo está al alcance de nuestras manos. Las distracciones nos rodean por todas partes, redes sociales, series, juegos, todo diseñado para captar nuestra atención y mantenernos enganchados. La vida moderna nos ofrece tantas opciones para escapar de nuestras responsabilidades que a veces parece casi imposible mantenerse enfocado. El problema es que cuanto más fácil se vuelve la vida, menos oportunidades tenemos de practicar la disciplina. Antiguamente, cuando la supervivencia estaba en juego, no había espacio para la pereza. Si no cumplías con tus responsabilidades, las consecuencias eran inmediatas y severas. Pero hoy, con tantas comodidades, es fácil caer en la trampa de la inacción. La disciplina, al igual que un músculo, se atrofia si no la usamos. Y si no la usamos, perdemos esa capacidad de elegir conscientemente cómo queremos vivir. Así que la próxima vez que sientas la tentación de dejar para mañana lo que sabes que deberías hacer hoy, recuerda esto. Cada vez que cedes, estás perdiendo una pequeña batalla por tu libertad. Pero cada vez que resistes, cada vez que actúas a pesar de no tener ganas, estás fortaleciendo ese músculo de la disciplina. Y cuanto más lo entrenes, más fácil será en el futuro tomar las decisiones correctas. No es cuestión de volverse un robot, ni de vivir una vida sin diversión. Es cuestión de equilibrio, de saber cuándo es el momento de trabajar y cuándo es el momento de relajarse. La clave está en no dejar que tus deseos a corto plazo dicten tu vida, en desarrollar esa capacidad de actuar incluso cuando no quieres, porque sabes que al final del día eso es lo que te llevará más cerca de tus objetivos. La disciplina no se trata de vivir una vida sin placer, sino de disfrutar del placer en el momento adecuado, cuando realmente te lo has ganado.
Eso, mi amigo, es la verdadera libertad. Hoy en día vivimos en una era donde todo está diseñado para hacernos la vida más fácil. Amazon te entrega lo que quieras al día siguiente, Netflix te ofrece horas y horas de entretenimiento al alcance de un clic, y las redes sociales te dan esa dosis de dopamina que tanto buscas. Puedes pedir comida que llegará a tu puerta en menos de 30 minutos. La lista es interminable. Pero si alguna vez te has parado a pensar en lo que esta comodidad extrema está haciendo con nosotros? Hablando sin rodeos, estamos perdiendo nuestra capacidad para ser disciplinados. Y es que, con tantas facilidades, ya no es necesario ser disciplinado para sobrevivir. Todo está diseñado para darte gratificación instantánea, eliminando poco a poco esas oportunidades de practicar la disciplina. Estamos perdiendo la paciencia y nuestra capacidad de atención se está yendo por la ventana. Nos hemos acostumbrado tanto a obtener todo de inmediato que el esfuerzo a largo plazo se ha convertido en algo extraño, casi anticuado. Mira, hay una frase de Séneca que me encanta porque refleja perfectamente cómo esta vida tan cómoda está erosionando nuestra capacidad para ser disciplinados. La frase dice: no hay nadie menos afortunado que el hombre al que la adversidad ha olvidado, porque no tiene la oportunidad de ser probado. Piénsalo por un momento. ¿Cuándo fue la última vez que realmente te pusiste a prueba? Que hiciste algo incómodo, algo que realmente te desafió. El problema no es el confort en sí. Para los estoicos, el confort es solo una herramienta, y como toda herramienta, puede ser usada para bien o para mal. Descansar después de haber cumplido con tus responsabilidades es algo positivo. Pero cuando ese confort se convierte en exceso, cuando te sientas en el sofá y no te levantas porque es demasiado cómodo, ahí es donde empieza el problema. El exceso de comodidad atrofia nuestra disciplina, esa capacidad tan valiosa que nos permite crecer y desarrollarnos. Lo entiendo, la disciplina no es divertida, es incómoda, te saca de tu zona de confort, te desafía y a veces duele. Pero, ¿sabes qué? Ese dolor es el catalizador del crecimiento. La disciplina te da una sensación de logro, de progreso, de que realmente estás haciendo algo con tu vida. Te muestra tus límites y, lo más importante, te permite superarlos. Entonces, ¿cómo se construye la disciplina? Bueno, el primer paso es encontrar un propósito. Define un objetivo que realmente quieras alcanzar. Como mencioné antes, la disciplina es como un músculo y como tal necesita ser entrenado. No vas al gimnasio y de inmediato intentas levantar 300 kilos, ¿verdad? Empiezas con poco peso y, poco a poco, vas aumentando la carga. Lo mismo ocurre con la disciplina. No puedes esperar ser una persona disciplinada de la noche a la mañana. Tienes que empezar con pequeños desafíos, pequeñas metas que quieras alcanzar. Piensa en cosas que te resulten incómodas, pero que sabes que puedes hacer. No te pongas metas imposibles que solo te frustrarán, pero tampoco te pongas objetivos tan fáciles que no representen un verdadero desafío. Cada pequeña tarea incómoda que conquistes es como una repetición que haces para fortalecer tu músculo de la disciplina. Y, créeme, con el tiempo, te encontrarás listo para enfrentar desafíos mucho más grandes. ¿Necesitas algunas ideas para empezar? Aquí te dejo algunas. 1. Hacer ejercicio regularmente. Puede ser correr unos días a la semana, ir al gimnasio o practicar algún deporte. No solo es saludable, sino que también te hará sentir bien contigo mismo y fortalecerá tu disciplina. 2. Participar en eventos deportivos. Busca eventos en tu ciudad y úsalos como un desafío para superarte a ti mismo. Inscríbete en una carrera, por ejemplo. Te sorprenderás de lo que puedes lograr. 3. Artes marciales.
Pocos deportes trabajan tanto la disciplina como las artes marciales. Además, te mantendrás en forma y aprenderás a defenderte. 4. Aprender un nuevo hobby. Cocinar, coser, jardinería, desarrollar nuevas pasiones es perfecto para practicar la constancia y el esfuerzo en algo que te enriquece como persona. 5. Construir algo. Sea lo que sea, construir algo con tus propias manos es una actividad que trabaja la paciencia, el esfuerzo y, por supuesto, la disciplina. Piensa en un proyecto que te entusiasme y ponte manos a la obra. 6. Despertar temprano. Madrugar es una de esas tareas que a muchos nos cuesta, pero que es perfecta para trabajar la disciplina. No tienes que empezar levantándote a las 5 de la mañana, pero si normalmente te levantas a las 9, intenta hacerlo a las 8:30 y ve bajando el horario poco a poco. Recuerda, la disciplina se construye día a día, con pequeños pasos que sumados te llevarán lejos. No esperes que sea fácil porque no lo es, pero cada esfuerzo que haces, cada vez que eliges la disciplina sobre la comodidad, estás invirtiendo en tu futuro. Estás construyendo esa versión de ti mismo que es capaz de lograr lo que se proponga. En un mundo que nos ofrece todo de inmediato, ser disciplinado se ha convertido en un superpoder. Así que, ¿por qué no empezar hoy? Da el primer paso, define tu objetivo y comienza a entrenar ese músculo de la disciplina. Verás cómo, con el tiempo, esa incomodidad inicial se convierte en una fuente de orgullo y satisfacción. Y cuando llegues a la meta, cuando mires atrás y veas todo lo que has logrado, sabrás que todo ese esfuerzo valió la pena. Espero que este contenido te inspire a tomar acción, a superar tus límites y a convertirte en la mejor versión de ti mismo. Si te ha gustado, no olvides suscribirte al canal y activar la campanita para no perderte más contenido lleno de sabiduría estoica y herramientas prácticas para vivir una vida más plena y disciplinada. Y si estás buscando más inspiración, aquí te dejo 2 videos que seguramente te gustarán. Nos vemos en el próximo video.